Dios decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. En un par de días estaremos terminando este año e iniciando otro. Y en estas circunstancias y en todas, una de las prioridades o propósitos de nuestra vida es conocer a Dios. Y para ello, leer nuestras Biblias y reparar en aquello que Dios dice de sí mismo es algo importante. Y esto para que Él no continúe siendo un desconocido para su pueblo. Porque muchas veces nos conformamos a hablar de aquellos atributos que, digamos, son mundialmente conocidos, como su bondad, amor, misericordia, omnipotencia y otros, en los que muchas veces redundamos y supeditamos todo lo que Dios se realiza a ellos. Y no podemos creer cuando Dios actúa fuera de esos márgenes a los cuales lo hemos confinado. Y al hacer esto, nos asemejamos en cierta forma a aquellos que ven en la existencia del mal la prueba de que Dios no existe. Y afirman de que si Dios existiera, no debería haber mal. Y como el mal existe, entonces Dios no existe. Para alejarnos de ello, en esta última meditación del año, vamos a reflexionar en 3 atributos de Dios, que suelen ser catalogados como los complicados. Y para que dejemos de verlo de esta forma y más bien, con esta reflexión, conozcamos más a Dios y profundicemos en nuestra relación con Él. 3 atributos. Comencemos con el primero. Comencemos viéndonos a nosotros frente a la inmensidad de Dios. Nosotros frente a la inmensidad de Dios. Muchas veces tendemos a ver a Dios como un hombre, claro, más grande, incluso mucho más grande nos imaginamos y más fuerte. Incluso pueden ser escalas colosales, pero de todos modos un hombre. De hecho, si recuerdan, Dios es dibujado como un viejito sentado en un trono. ¿Cómo nos imaginamos a Dios? ¿Cómo te imaginas a Dios? Y bueno, para ello buscamos de pronto en nuestro archivo de imágenes y con alguna que coincida con aquello que sabemos de Dios. Pero nosotros empecemos con la descripción que nos dio el Señor Jesús. En Juan 4:24, allí nos dice, Dios es espíritu. Si imaginamos a Dios con un cuerpo, por más grande que sea este cuerpo, siempre va a estar limitado a ello, y no podrá estar más allá de ese cuerpo. Pero Dios está libre de todo tipo de limitaciones. Dios no está limitado ni por el universo, ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por nada. Dios rebasa toda forma de ser medido o de ser confinado en algo. Salomón, a tiempo de la inauguración del templo en 2 de Crónicas 6:18, en su oración dijo:
Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos la casa que he edificado. Salomón lo había entendido. Dios está en todo lugar y rebasa todo espacio. No hay un lugar donde Dios no esté. Por eso el Salmo 139, 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, esto no quiere decir que Dios esté repartido en diferentes lugares, algo así como atomizado, sino que Él está presente con todo su ser, en todo lugar, porque Dios es espíritu, es inmaterial, no es un ser espacial. Por eso no existe un lugar más allá de Dios, es decir, un lugar en el cual Él no esté. Es por eso que bien podemos afirmar en este momento que Dios está aquí conmigo, pero también Dios está contigo y está con todos en Bolivia, está en todo el planeta Tierra, en todo el sistema solar, en toda la Vía Láctea, en toda la Vía Láctea, en todo el universo. Dios trasciende a todo espacio y Él llena cada parte del espacio. Dios está presente en toda su creación. Por eso le dice a Jeremías, en el capítulo 23, versos 23 y 24 de su profecía: ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Por esto, precisamente, debemos tener en mente la presencia de Dios con nosotros de forma permanente y que siempre gozaremos de su compañía. Ahora, eso, lejos de asustarnos, debería alegrarnos. Él estará donde vayamos, no importa cómo estemos peinados, sea que estemos felices o no, o nos veamos muy bien en el espejo o no. No influyen las circunstancias, tampoco influye la pandemia. Si aumentan los casos, si disminuyen los casos, no afecta nada de eso. Él permanecerá con nosotros siempre. Y en este momento debemos estar seguros que Dios está aquí para oírnos y socorrernos y darnos paz y para atraernos hacia Él. Entonces, no vivamos dando las espaldas a aquel a quien siempre tenemos de frente, y lo tenemos detrás, y lo tenemos a la izquierda, a la derecha, encima, debajo, dentro nuestro. Hermanos, nunca estaremos solos, nunca vas a estar solo, nunca vas a estar sola. Dios siempre está contigo, ofreciéndote su ayuda. Entonces, vive con esto en la mente. Siempre estamos nosotros frente a la inmensidad de Dios. Ese fue el primer punto. Veámonos a nosotros frente a la soberanía de Dios. Nosotros frente a la soberanía de Dios. La soberanía es uno de los atributos de Dios más cuestionados. Y en el tiempo de adversidad es incluso discutido
con bastante intensidad. Si Dios es soberano, muchos dicen, ¿por qué permite que los niños sufran? ¿Por qué permite que yo sufra? O alguien puede decir, ¿por qué trajo sobre mi familia el COVID, que se llevó a algunos de mis familiares y a otros nos dejó con padecimientos de por vida? Entonces el razonamiento es, o Dios es soberano o Dios es bueno. Y eso es algo errado. Y con ello pareciera que lo más sensato fuera defender la bondad de Dios y de pronto tratar de negar o por lo menos ocultar su soberanía. Pero no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que la Biblia presenta a Dios como el soberano, no un soberano, como el soberano. Dios es el creador del universo y es el dueño del universo y de todas las especies que habitan sobre él, de cada una de las personas que está en el universo, de cada uno de los objetos que está en el universo también. Deuteronomio 10, 14 y 17 dice, «He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho». Dios tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso, R.C. Sproul, al hablar de la soberanía de Dios, dijo que todo está bajo el gobierno de Dios. No existe ni una sola molécula flotando en el espacio libre del dominio soberano de Dios. Porque si así fuera, esta molécula, hablando hipotéticamente, podría frustrar alguno de los planes o propósitos de Dios. Pero nada puede frustrar aquello que Dios ha planeado. Como dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Sobre cualquier cosa, Dios es soberano. Eso es lo que significa ser Dios, ser el soberano. Quiere decir que Él está a cargo de todo. Dios domina y controla absolutamente todo. No hay nada que existe o que existirá, nada que ocurre o jamás ocurrirá que esté fuera de los propósitos de Dios. Primero de Crónicas 29, 11 al 12 dice, «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está el poder, y en tu mano el hacer grande, y el dar poder a todos». Alguien puede decir, oyendo todo esto, ya, muy bien, Dios es soberano, pero ¿cuál es el límite de esta soberanía? Si decimos, pensamos o sugerimos fijar un límite a la soberanía de Dios, entonces Dios no sería soberano. Dios es soberano porque Él es absolutamente soberano. Entendiendo esto, Paul Tripp escribió sobre este atributo, desde el ascenso a la caída de los gobiernos, hasta el estado del tiempo de mañana, y la ubicación exacta de cada ser humano en el universo, todo está bajo el control de Dios. Él tiene el poder y la autoridad para hacer exactamente lo que le agrada, en cualquier lugar que elija hacerlo. La soberanía de Dios no solo se trata de poder y posición, sino también de un plan. La Escritura enseña claramente que Dios tiene un plan para este mundo, su mundo, y para la gente en él.
Dios está llamando un pueblo para sí mismo, formándolos a su imagen y preparándolos para una eternidad con Él. Hechos, capítulo 4, en este capítulo de Hechos de los Apóstoles, las autoridades judías detuvieron al apóstol Juan y al apóstol Pedro. Luego de interrogarles, les amenazan de que no hablen más al pueblo en el nombre de Jesús. Ellos, salidos del concilio, fueron y contaron a los suyos lo sucedido. Los apóstoles, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 4:24. Las palabras traducidas por Reina Valera como Soberano Señor, en griego es una sola: déspota. Y este déspota es uno que tiene posesión absoluta, poder y control absolutos. Este es Dios, que tiene todo el poder absoluto. Todo lo que vemos respecto a la creación perfecta de Dios y cómo funcionan todas las cosas y cómo Dios sustenta todo. Y todo esto no es producto de una negociación, que Dios haya negociado con alguien, no, sino es la acción del soberano Señor. Las Escrituras, vez tras vez, afirman categóricamente la soberanía de Dios. Y a la vez es una afirmación difícil de entender. ¿Por qué? Porque nos resulta humillante referirnos a alguien con este atributo y en esta dimensión, y que ese poder sea además sobre nosotros. Pero es que estamos hablando del Dios de la Biblia, el Dios infinito que existe por sí mismo, que no depende de nada ni nadie, en lo más mínimo. La soberanía de Dios es absoluta, irresistible e infinita. Él es el gobernante del universo, quien está a cargo de absolutamente todo. Y al pensar en esto, recuerda que Dios es tan perfectamente soberano como perfectamente bueno. Nunca usa esta su soberanía para dañar a alguien, sino más bien para buscar el bien. Por eso, en cualquier circunstancia que estés atravesando en este momento o que vayas a atravesar el próximo año, puede ser enfermedad, peligro, persecución, temor, escasez o cualquier otra dificultad. Si viene a tu mente esta pregunta: ¿qué está haciendo el Dios soberano? ¿Por qué me está pasando todo esto? La respuesta única es: Dios está cumpliendo su plan, su perfecto plan. Dios está llevando a ejecución ese su plan. Y saben, es un plan en gran manera bueno y de victoria. La soberanía de Dios, lejos de incomodarnos y molestarnos, debe motivar nuestro consuelo práctico. Si miramos a nuestro alrededor, muchas veces vamos a ver que las cosas estuvieran como fuera de control, que los malos parecieran estar ejecutando sus planes conforme a sus propósitos y están consiguiéndolo. Pero Dios dice en su palabra que Él es el que está al mando de todo, que Él es el soberano que tiene todo bajo control. Nada se escapa ni por un segundo de su gobierno. Entonces, en medio de la mayor tormenta que puedas tener, puedes descansar. No necesitas de la angustia, no necesitas de la ansiedad. Necesitas la paz que se cobija en la presencia, el poder y el carácter del que dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego.
estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Salmo 46, versos 8 al 11. En esta meditación estamos hablando de nuestra posición frente al Dios verdadero. Y nos vimos a nosotros frente a la inmensidad de Dios. Luego, nosotros frente a la soberanía de Dios. Ahora, nosotros frente a la ira de Dios. Nosotros frente a la ira de Dios. Si la soberanía es resistida, imagínate un Dios airado. Y esta idea es airadamente resistida. Y es debatido y negado, pero la Biblia hace referencia en varios pasajes a la ira de Dios. Lo que sucede es que Dios ama todo aquello que es justo, bueno, y que también se conforma a su carácter moral, y no es neutro con respecto a aquello que no se conforma o va en contra de su perfecto carácter moral, sino que a ello lo aborrece. La ira de Dios es su santa respuesta al pecado. Y por ello, este atributo está relacionado estrechamente con la santidad, la justicia y también con la bondad. En Zacarías 8:17 dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y cuando las aborrecemos, somos correctos imitadores de Dios. Si pensamos en la extrema práctica del mal, por ejemplo, siendo extremos, en el secuestro de personas. Imagínense, secuestrar personas para traficar con ellas. ¿Crees que esto merece una respuesta de Dios? ¿O que debe ser neutral ante ello? Sin duda merece una respuesta de Dios, una tremenda respuesta, y esta es su santa ira. El Salmo 7, versos 11 al 13 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. Los malos e impenitentes están bajo la ira de Dios. Y podemos decir que la ira de Dios pende sobre ellos como una espada, siempre lista, siempre amenazante, para caer sobre ellos. Ahora, los creyentes no debemos temer la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios, al confiar en la obra salvadora del Señor Jesús. Porque Él es quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. Cuando meditamos en la ira de Dios, no podemos pasar por alto el hecho de que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre sí la ira que nuestros pecados merecían, para que nosotros hoy podamos ser salvos. Romanos capítulo 3, versos 23 al 26 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo,
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y junto a ello, ineludiblemente debemos compartir el Evangelio para que otros también disfruten de esta salvación. Saber de la ira de Dios debería mantenernos agradecidos porque Él no la derramó correctamente sobre nosotros como debió ser, sino que la vertió sobre su Hijo, quien llevó nuestros pecados, y a cambio nosotros recibimos el regalo de la vida eterna. No lo dudemos, la ira de Dios es tan cierta como su amor, o como su santidad, o su justicia, o como todo lo que Dios es. La ira de Dios, en lugar de producirnos temor, debería fortalecer nuestra fe y debe ser motivo para alabar a Dios, porque si Dios no tendría este atributo, tampoco sería santo. Pues imagínense, si Él no detestara el pecado, la injusticia, la perversidad, la maldad, entonces sería un Dios que o bien se deleita en ello o por lo menos no le molesta. De manera tal que de esa forma no sería un Dios justo, no sería bueno, no sería santo, y si no es todo ello, tampoco sería digno de adoración. Por tanto, el pecado, la injusticia, la perversidad, la maldad son aborrecibles y merecen que los detestemos, que sean detestados. Por ello es una virtud detestar el mal, odiar la injusticia, la perversidad, el pecado, porque entre otras cosas, Dios es quien lo detesta. Un teólogo español afirmó alguna vez: Dios es el gran desconocido de las iglesias. Entre otras cosas porque las enseñanzas en muchas iglesias parecieran hacer un Dios buffet, de manera que todos pueden elegir un Dios a su propio gusto, un poco de omnisciencia, una pizca de omnipotencia para que me defienda, mucho de amor, gran cantidad de bondad y algo de esto, algo de aquello. Pero Dios no es así. No hay un Dios a nuestra medida y a nuestro gusto. Una serie de televisión antigua que gusta a muchos, a mí entre ellos, es La familia Ingalls, aunque su título original es otro, pero es una serie que llegó a gustar en nuestro medio. Y entre los capítulos que recordé está uno que trata de la pirita. ¿La vieron? Laura y su amigo Jonás, mientras pescaban, vieron en el río algo que brillaba intensamente como oro. Imaginaron que era oro, trabajaron arduamente durante muchos días para obtener este oro. Y cuando esperaban tener lo suficiente, resultó que era el oro del tonto, solo pirita, sin valor monetario alguno. ¡Qué pena! ¿No es cierto? Trabajar y esforzarse, estar bajo el candente sol y al final encontrarse con que solo era pirita. Salomón en Eclesiastés se topa con algo similar y le llama vanidad de vanidades. Es importante, es de vital importancia que de verdad conozcamos a Dios, para que no nos topemos con que solamente hemos almacenado y atesorado pirita. Conozcamos más a Dios. Empecemos por ejemplo, meditar cómo es Dios, lo que vimos hoy, su inmensidad, su soberanía, su ira, no para asustarnos o vivir aterrados o alejados de Él, sino para conocerlo más y amarlo. El conocer a Dios
como Él es presentado en las Escrituras, nos va a librar de crearnos un Dios a nuestra medida y a nuestro gusto, porque de esa forma solo seríamos unos idólatras. Pidamos permanentemente a Dios que Él nos guíe en su conocimiento, que lo conozcamos tal como Él es, y con ello nos transforme más y más a ser semejantes al Señor Jesús. Y prosigamos buscando a Dios, amándole y pidiéndole que haga de nosotros personas mejores para su gloria, hasta que llegue el momento en que nos unamos al resto de los creyentes de todos los tiempos en su misma presencia, y que veamos su victoria sobre todo el poder que se levanta contra Él, y veamos su victoria en nosotros. Y para ello necesitamos seguir conociendo a Dios. Este día, y más mañana, y más el año que se aproxima, y cada momento de nuestra vida, busquemos con mayor decisión a Dios. Terminemos orando. Bendito Señor, nuestro Padre, queremos agradecerte, Señor, porque nos muestras en tu palabra cómo tú eres. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender y conocerte. Abre nuestro corazón para que tú estés presente en nosotros siempre. Señor, te pedimos que para el año que iniciamos no terminemos así como vamos a empezar, sino terminemos conociéndote más, atesorándote más, buscándote más, y cada vez más acercados a ti, procurándote. Guíanos en esto, Señor, esfuérzanos para que podamos conseguir esto, hasta estar en tu misma presencia, allá entre los resucitados. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Que sea un buen año, hermanos. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.